vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con el crecimiento económico de nuestro país. Hay algunos estimados también que hablan de una ligera mejora, ¿no?, en este segundo semestre. Pero para conocer en detalle todo este tema, estamos con el especialista, por supuesto, con César Fuentes, director de Maestría en Gestión Pública de SAN. Profesor Fuentes, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Encantado, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, a ver, ha salido, ¿no?, esta información por parte de Moody's, ¿no?, que señala que el Perú crecerá 2.8% en el segundo semestre, ¿no?, y señala que esto es gracias a la inversión privada. Primero, ¿qué comentario o qué opinión le merece este tema? Lo que está pasando es que, diríamos, desde marzo de este año, la economía peruana se ha estabilizado, ¿no? Lo que pasa es que se ha estabilizado en niveles muy bajos. Y efectivamente, si uno ve los componentes a nivel de agregados, el que está, diríamos, con menores niveles es la inversión. Y el comentario justamente de Moody's está asociado a que gran parte del ruido político, como efectivamente es cierto, ha bajado, y eso creo que está haciendo o va a hacer repensar, ¿no?, a muchos empresarios probablemente comenzar a invertir. Y lo que está pasando de manera anecdótica, por cierto, es que muchos empresarios ahora, diríamos de manera un poco reactiva, están comenzando a invertir, no diríamos en proyectos grandes, pero sí, por ejemplo, en temas de mejora de maquinaria, en mejora de equipos, en mejora de todo lo que tiene que ver, pues, la infraestructura que maneja. Entonces hay un ligero, diríamos a nivel anecdótico, un ligero rebote de lo que es inversión. Claro, porque aquí, por ejemplo, ya yendo más en detalle, pese a este ligero incremento en este segundo semestre, ¿no?, de 2.8%, en lo que se proyecta como crecimiento anual es mucho menor, ¿no? 1.3 al cierre del año. Así es, la opinión de Moody's es probablemente 1.3. El Banco Central maneja una alternativa de alrededor de 2.2, pero yo creo que vamos a estar entre el 1.3, 2% de crecimiento. Lo importante acá es que lo que uno está esperando es que también temas de consumo comiencen poco a poco diríamos, a crecer, ¿no? Lo que está hoy día, ya primero la inflación ya estabilizó. Muy probablemente el Banco Central a comienzos del año siguiente o finales de este año va a comenzar a bajar las tasas, y eso va a generar, ¿no es cierto?, un impulso para todo lo que es consumo, diría especialmente en el área de servicios, ¿no? Servicios, en particular, por ejemplo, turismo está parado. Entonces todas estas cosas con una menor inflación probablemente van a generar un rebote en lo que son servicios. Y esta estimación, me imagino que contempla también la repercusión o el daño que podía generar a la economía lo que viene con el fenómeno del niño global también. El gran tema ahora es que el niño global impacta en muchos sectores. Uno es el tema de lluvias, ¿no? Eso puede afectar temas como la producción de energía eléctrica, ¿no? El tema de manejo de agua. Perú en general tiene serios problemas de lo que se llama estrés hídrico. Lima es una ciudad, junto con el Cairo, que está en medio de un desierto. Aunque nosotros vivamos cotidianamente en Lima, a veces no entendemos que es una ciudad que tiene muchísimas demandas a nivel, ¿no es cierto?, de agua, casi 40%. Que ya ha sido advertido por SUNASA. Exacto, 40% de la base de uso de agua de Lima viene de pozos. Quiere decir, tenemos una situación muy crítica que no la vemos, porque lógicamente vemos todo el día, pues, que tenemos agua, pero realmente Lima a nivel de mediano plazo tiene serios problemas, por ejemplo, de agua, y eso puede afectar el crecimiento de la ciudad en sí mismo. ¿Y qué otros factores considera usted que ha frenado este crecimiento? Bueno, a nosotros este año nos ha pasado de todo. Sí, yo creo que ha habido un tema político complicado, que, como decía, desde marzo eso ha ido menguando. Por otro lado, yo creo que hay mucha reticencia todavía de gran parte de los inversionistas. La clase empresarial, si bien es cierto, ha tenido ganancias récords en el año 2021, muchos de ellos han o repartido utilidades o remitido dividendos, y están, yo diría, en una posición, ¿no es cierto?, de espera, qué es lo que va a pasar. Y este fenómeno de espera creo que nos ha llevado a que tengamos estos pocos niveles de crecimiento en todo el transcurso del año 2023, que yo espero que mejoren, no significativamente, pero en algo en el año 2024. Pero el ruido político, como mencionaba, ¿usted cree que es el principal? Yo creo que el ruido político, y también creo que ha habido, desde el punto de vista del Ejecutivo,
muchos cambios a nivel sectorial, ¿no? Entonces, las inversiones también descansan en cada sector y el ministro de otra manera también es, diríamos, un patrocinador o impulsador de las políticas sectoriales. Cuando no tenemos esta comunicación entre el Ejecutivo y la parte empresarial, tenemos justamente que esa comunicación se ve reflejada en menor inversión, se ve reflejada en incertidumbre sobre el tema de políticas públicas. Yo creo que no hay incertidumbre a nivel de políticas monetarias o fiscales. Lo que hay incertidumbre mucho es a nivel de políticas sectoriales que afecta lógicamente diversos sectores de la economía peruana. Claro, porque yo recuerdo hace algunos años se hablaba de esta famosa sendas separadas, ¿no? Así es. ¿No? Cuerdas separadas, perdón, la famosa cuerda separada que decían que el ruido político no afectaba o no afectaba necesariamente al tema económico, pero eso no es cierto. No es cierto, no, claramente en algún momento hemos tenido que sí, la economía avanzaba al margen del ruido político, pero de otra manera lo captura, ¿no? Y lo que vemos especialmente yo creo que desde año y medio o 2 años tenemos que este ruido político sigue afectando especialmente los niveles de confianza empresarial. Y claramente lo que vemos ahora yo creo que hay mucha reticencia todavía. Yo diría que no del punto de vista de lo negativo que teníamos el año pasado, pero sí hay una perspectiva de espera, ¿no es cierto? Y que realmente quizá el gobierno tendría que desencadenar productos o servicios, ¿no es cierto?, más de acuerdo a un programa de inversión. El tema, por ejemplo, ahora que estemos hablando de infraestructura, por ejemplo, es un tema crítico, es decir, tiene que haber señales de que realmente la inversión va a ser bienvenida en lo que resta del gobierno de la señora Boluarte. ¿Y considera que hay algún sector en particular que se esté trabajando bien y otros que están yo creo que poco a poco lo que se está trabajando a nivel productivo es interesante. Son políticas que tienen resultados a mediano plazo. Creo que también es interesante el hecho de que hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, los temas de infraestructura que son críticos. Se nos viene, esperemos, un niño donde podamos responder a la altura del desafío que significa el niño en la segunda mitad del año. Y son temas que de una u otra manera tenemos que resolver en el caso de Perú. Son urgentes si queremos realmente crecer como país. Necesitamos una infraestructura de primer nivel, claro, y no podemos tener pues problemas con puertos, aeropuertos y todo lo que conlleva pues tener carreteras que no son adecuadas para la exportación, por ejemplo. Hay mucha polarización, hay mucha convulsión social, ¿no? Pero pese a eso, ¿usted considera, digamos, que actualmente el panorama es distinto a lo que vivíamos a inicios de año, ¿no? Donde estaba la posibilidad de este tema famoso del adelanto de elecciones, que incluso fue dejado abierto por la propia presidenta. Ahora se espera que todo esto ya el gobierno concluya en el 2026. Yo creo que no. Temas, por ejemplo, el cambio de constitución, que fue un tema crítico hace 1 año y medio, ya no está en la agenda. El tema de adelanto de elecciones, que inicialmente estuvo en agenda, después de mucho ruido político también se ha quedado, porque realmente los tiempos en términos de procesos electorales son largos. Entonces, adelantar elecciones hoy día para, entre comillas, ganar 1 año, realmente no tiene mucho en términos de estabilidad, sino al contrario, yo creo que generaría bastante más ruido político. Ok, perfecto. Bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Contacto. Así cerramos nuestro bloque económico gracias a ESAN.